Muy buenas tardes. Como directora del Centro Avanzado para la Tecnología del Agua, quiero dar una muy cordial bienvenida a ustedes. Sean todos y todas muy bienvenidos a este evento, a nuestro seminario, que se relaciona con la celebración del Día Mundial del Agua, ocurrido ayer. El seminario tiene título Ciencia y Tecnología para los desafíos de gestión del agua, a cargo del Departamento de Ingeniería, Ingeniería Civil, de nuestra casa de estudio y obviamente del CAPTA, el Centro Avanzado para Tecnología del Agua. Desde ya agradecemos su presencia, su asistencia, esperamos que esta actividad les sea grata y cumpla con sus expectativas. Antes de iniciar, voy a pedir a todos que por favor silencien los celulares, los que están obviamente en presencia. Un cordial saludo también a todos los que nos siguen en streaming en este minuto. Entonces, tenemos dos partes. Una primera parte donde yo voy a presentar los invitados que darán una charla, una expondrá, y una segunda parte con un panel que estará a cargo del colega James McPhee, académico del Departamento de Ingeniería Civil y también director alterno, subdirector del CAPTA. Lo invitamos también a comentar esta actividad en redes sociales utilizando los hashtags Seminario Hídrico 2023, Seminario CAPTA DIC. El Día Mundial del Agua es una oportunidad única para unirnos, conversar en favor del agua y aportar juntos a los avances que necesitamos en esta materia. Este año en particular estamos todos invitados a sumar nuestro grano de arena y por lo mismo, iniciativas como este seminario nos ayudan a tomar conciencia y a pensar en medidas en nuestra propia vida para cambiar poco a poco la forma en la que usamos, consumimos y hasta gestionamos el agua cada uno de nosotros. La invitación de este año es a sumarse a una acción. Hay una lista en la página de Naciones Unidas que podéis elegir y llevar a cabo durante al menos un año. A continuación damos comienzo al primer módulo de presentaciones con nuestro primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable. Primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable. Primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable. Primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable. Primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable. Primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable. Primer invitado. Por lo mismo llamamos al señor Gabriel Zamorano, jefe de división de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, quien presentará la charla titulada Desafíos para la provisión de agua potable.
Chile, agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, y también próximamente va a tener un rol respecto de los servicios sanitarios rurales en materia de fiscalización y también en materia de regulación en la parte tarifaria, ¿ya? Es un servicio descentralizado, pero se relaciona, ¿cierto?, con el gobierno, con el presidente a través del Ministerio de Obras Públicas. Somos 234 funcionarios al día de hoy, más o menos. Tenemos oficinas en todas las regiones y un presupuesto más o menos de 15 millones de dólares es lo último que vi, un poco para tener algunas cifras de la organización. Respecto al sector urbano de agua potable, está organizado a través de empresas prestadoras de servicios. En general son empresas privadas que tienen distintos regímenes ahí de concesión. Vamos a comentar algo de eso. Tenemos 55 empresas a lo largo del país. Hay una empresa grande más o menos por cada una de las 13 regiones originales que teníamos en Chile, así en términos muy simplificados, y hay un montón de empresas muy pequeñitas que también forman parte de este conjunto de 55 que atienden en total 300 localidades urbanas, desde localidades muy grandes como el Gran Santiago hasta localidades muy pequeñas de algunos miles de habitantes. Muy pequeñitas que también forman parte. Se atiende 5,8 millones de usuarios, un total aproximado de 16 millones de habitantes, yo diría que es un poquito más, pero bueno, esos son los datos del censo. Y el consumo de las personas está del orden de los 160 litros por habitante por día. Ya estas empresas recaudan más de 1.700 millones de dólares al año, y las tarifas que pagan por los servicios, todos los servicios, desde el agua potable hasta el tratamiento de agua servida, está entre 1 y 3 dólares por cada metro cúbico registrado en el medidor de agua potable. Ya también hay una indicación de más o menos el nivel de inversión. Esto da cuenta de un sector que está en varios aspectos bastante maduro, bastante logrado, con bastantes desafíos también, pero da más o menos cuenta de que hay una historia aquí que de alguna manera se resume en este gráfico que siempre muestro. ¿Ya? Este gráfico muestra en la línea azul que está más arriba la cobertura de agua potable en los centros urbanos, en la línea naranja la cobertura de alcantarillado, y parte en el año 1990, que es cuando empieza este régimen distinto, porque hasta antes de eso los servicios de agua potable en las zonas urbanas eran suministrados básicamente por el Estado. En ese momento había dentro del Ministerio de Obras Públicas el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, y teníamos esas coberturas de agua potable. En la línea amarilla que parte abajo es la cobertura de tratamiento de aguas servidas. No teníamos tratamiento de aguas servidas. Así partimos en el año 90, en que todavía el Estado era el que prestaba estos servicios. Pero ojo, digamos, esas altas coberturas de agua potable y alcantarillado que nos dicen que ya estaba maduro el sistema en muchos de sus aspectos. Había redes de agua potable, habían redes de alcantarillado, habían medidores en cada una de las casas, se cobraba una cuenta, al que no pagaba le cortaban el agua, había cultura de pago. Todo el esquema de privatización que vino posteriormente se monta en este sistema que ya tenía un grado de madurez en una serie de cosas, ¿ya? Los primeros 10 años, que se ve ahí que la cobertura de alcantarillado se mantuvo baja hasta el año 2000 aproximadamente, fueron años de rodaje de este nuevo esquema. Habían empresas ahora que estaban a cargo de los servicios, pero eran empresas públicas. Y después de eso se hicieron algunos perfeccionamientos de la ley hasta que se tomó ya la decisión de privatizar. Entonces ahí aparece, y ahí estoy al revés, es la línea gris, es la línea de cobertura de agua servida, que es 0 antes, y la línea amarilla es el porcentaje de usuarios que son atendidos por prestadores privados, ¿ya? Entonces uno ve que están bastante correlacionadas estas dos líneas, a medida de que se fueron privatizando y se fueron construyendo esta última etapa del sistema sanitario, que son las soluciones de tratamiento de aguas servidas o que cumplen ahí con la norma ambiental vigente, ¿ya? Y yo diría que en el año más o menos 2010 termina esta historia, y todos estaban muy felices por todo lo que se había logrado y este aumento tan significativo de las coberturas de tratamiento de agua servida se manifestó como uno de los grandes logros, ¿ya? Y empiezan a aparecer otros desafíos, que es en lo que estamos ahora.
igual estas cifras de cobertura tienen un matiz que es importante señalar, porque es la cobertura respecto de los inmuebles o de los inmuebles más formales, ¿ya? Pero no incluyen los campamentos, y tenemos muchos campamentos urbanos. La última cifra del estudio de techo cada vez son mayores, pero no hablan del orden de 100.000 familias que están en campamentos urbanos. Estos pueden estar dentro de los territorios que están concesionados o fuera, pero es una cosa que tenemos, que cuando hablamos de las coberturas, de repente se dice que Chile tiene 100% cobertura. Yo digo, no, tiene cobertura, digamos, en los sectores concesionados respecto de lo que está planificado, pero tenemos tareas respecto de los temas urbanos. Ahí los camiones aljibes son un actor muy presente en el abastecimiento de muchas de estas familias, y es parte de un desafío que también tiene que ver con el déficit de vivienda que tiene el país, ¿ya? Así que el tema de la cobertura no está superado tampoco, es un tema que, al contrario, siempre hay que ir trabajando y siempre va a estar presente. Este y muchos otros desafíos tiene el sector sanitario, que no voy a mencionar largamente, pero por ejemplo, no sé, la edad de la infraestructura, los bajos niveles de reposición. Hay varios temas que nos preocupan, pero que quise poner para después ir al tema de las fuentes de agua, que yo diría que hoy día es nuestro principal problema. Grosso modo, una muy breve explicación de cómo está organizado el marco. Tenemos un régimen de concesiones. Este régimen quiere decir que las empresas que prestan los servicios son titulares de una concesión y tienen la obligación de prestar el servicio y la exclusividad en un territorio, ¿ya? Están sujetos a un régimen de fiscalización y sanción, porque es un monopolio, entonces hay que fiscalizar tanto la calidad del servicio como todos los otros aspectos relacionados con qué sé yo, desde el agua potable al tratamiento del agua servida y los aspectos de relación con los usuarios. Y también está sujeto a tarifas reguladas. No pueden cobrar cualquier tarifa, sino que la tarifa, hay un proceso regulado de cómo se determinan esas tarifas. Lo interesante de ese esquema tarifario es que lo que intenta es cubrir todos los costos del servicio. Y esa es también, entre comillas, un gran logro, porque en muchos otros lugares uno ve que no está resuelto el tema del financiamiento. Acá se supone que está resuelto, ¿ya? Aunque ahí hay todavía algunas cosas, pero la tarifa debiera cubrir todo lo que necesita el servicio: las inversiones, los gastos y la utilidad del prestador. Y esta determinación de tarifa no pone atención a si la gente puede o no pagar el agua. ¿Y cómo se aborda eso? A través de un esquema de subsidios que apoya a aquellas familias que no tienen la posibilidad, digamos, de pagar la totalidad de la cuenta. Entonces hay un esquema de subsidios que debe alcanzar del orden de 700.000 familias el día de hoy. Ese es, grosso modo, el marco. Y hay una larga lista de desafíos, yo ahí mencioné un par, pero sin duda la principal amenaza que presentan los servicios en el último tiempo, la provisión de agua potable urbana, es la disminución de la disponibilidad de agua, el bajo en el rendimiento de las fuentes, que está asociado a cambios, digamos, en los regímenes de precipitaciones, pero que también tiene una componente importante de gestión de agua, ¿ya? Pero por un lado o por otro hay una disminución importante de la fuente, entonces es importante eso ir monitoreándolo. Llevamos más de 10 años ya de un periodo de escasez interminable, diría yo. Lo único bueno a contar es que nos ha cortado el agua, ¿ya? Pero lo demás ha sido, la verdad, bastante complejo de llevar día a día. Las fuentes de agua de las sanitarias tienen una capacidad total de 100 litros por segundo. Si las sumamos todas, ahí vemos que hay una buena parte subterránea, también hay una parte muy considerable que son aguas superficiales, y empieza a aparecer tímidamente el agua de mar, ¿ya? El agua desalada como fuente de agua, principalmente hoy día en las regiones de Antofagasta y Atacama. Estamos en una condición de escasez prolongada, ¿ya? Yo recuerdo cuando partió esta sequía, se creó una comisión sequía ahí al interior de la superintendencia, y en un comienzo se miró como un fenómeno transitorio, ¿ya? Bueno, el año siguiente lloverá, entonces estábamos preocupados sobre todo el próximo verano, ¿ya? ¿Cómo va a asegurar el abastecimiento en el próximo verano? Así partió.
con este plan verano, pidiéndole a las empresas que hicieran las inversiones adicionales que se requerían, etcétera, pero en la medida que esto se fue prolongando, se fue profundizando, empezaron a aparecer algunas cosas adicionales. Bueno, las regiones que están implicadas, sobre todo Atacama, a la metropolitana, pero también hoy día estamos con un seguimiento importante en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío incluso. Básicamente partimos con este plan verano y de a poco se fueron cada vez incorporando nuevas inversiones, nuevas fuentes para ir reemplazando aquellas que iban quedando disminuidas, digamos, con un rendimiento menor o derechamente se secaban. Se ha logrado hasta el momento la continuidad de suministro, esto ha significado importantes gastos e inversiones por parte del sector y ya comienzan a aparecer, porque antes el plan verano era un pocito más por aquí, qué sé yo, una conducción por allá, y cada vez empiezan a aparecer soluciones de mayor envergadura en el horizonte y algunas que ya están construidas y operando. ¿Ya? Para explicar un poquitito cómo funciona el esquema, nosotros tenemos una ley, la Ley General de Servicios Sanitarios y su reglamento. Entonces, la sanitaria, dentro de la concesionaria, tiene la obligación de acreditar que cuenta con las fuentes de agua para abastecer el servicio. La ley le pide, por ejemplo, en el caso de las fuentes superficiales, la ley y el reglamento, que acrediten que cuentan con el agua suficiente, considerando un 90% de probabilidad de excedencia, ¿ya? Y derechos de agua, digamos, formalmente constituidos, permanentes, continuos, consuntivos, y este primer esquema es un esquema que ha ido quedando rápidamente superado por la realidad, digamos, porque hoy día la disponibilidad está bastante por debajo de lo que suponía la ley y el reglamento en su momento. La guía de planes de desarrollo vigente también tiene esta parte, este balance oferta-demanda en estas condiciones, digamos, reglamentarias, pero sobre eso se aplica, digamos, una capa de seguridad ahora. Entonces le estamos pidiendo a la sanitaria cada vez más, cada vez más, cada vez más, y yo diría que básicamente lo que se hace es buscar la manera de hacerse cargo del el peor escenario que hayamos vivido hasta ese momento, ¿ya? Las herramientas hidrológicas no nos permiten llegar a criterios de diseño, por así decirlo. Entonces, ese yo diría que es una de las dificultades y quizá uno de los recados. ¿Qué le pide uno a la sanitaria? ¿Ya? Y la preocupación de que estas exigencias adicionales, como le he comentado, se van a traducir necesariamente en mayores tarifas, ¿ya? Para los usuarios. Por lo tanto, es una cosa que hay que hacer con bastante responsabilidad. O sea, hay que ir tomando las decisiones de mayor seguridad de manera gradual, y el tema tarifario es un tema muy sensible, el tiempo lo ha demostrado una y otra vez. Esto en cuanto a la planificación. Además, se hace un seguimiento día a día, año a año, de qué es lo que está pasando. Hay una fiscalización de la fuente, se revisa cuál es el rendimiento. En el caso de los sondajes, se hace un monitoreo permanente de los rendimientos, los caudales, los niveles estáticos, dinámicos, etcétera. Y sobre eso se van identificando, digamos, algunos riesgos de más corto plazo, y se le pide a la sanitaria las acciones para asegurar el suministro rápidamente. Ese es un poco lo que se hace desde el punto de vista de la fiscalización. Tenemos con casi todas las empresas en estas regiones implicadas reuniones cada 3 semanas para ir viendo cómo se va comportando este tema. Entonces hay un seguimiento bastante frecuente de la situación. Bueno, hasta el momento llevamos más de 600 millones en distintas inversiones. Hay proyectos estructurales importantes que aparecen en la discusión, como la desalación, la reutilización de aguas servidas. Está el impacto tarifario significativo que estas mega soluciones implican, que hay que tener en mente. También estamos con un nuevo código de aguas que establece esta priorización para el consumo humano en condiciones de escasez, que ha sido también un actor importante, lo vamos a comentar. Y es importante avanzar en soluciones que sean eficientes, porque como esto va a impactar en las tarifas, claro, uno tiene que ser responsable con el bolsillo de los ciudadanos, pues, y no ir a lo mejor soluciones que son más caras, más complejas de realizar, y claro, como lo paga la gente, hay que ser responsable.
Una cosa importante es que todavía en Chile la agricultura es el mayor usuario del agua, ¿ya? Siempre ahí las cifras van cambiando, 80, 70. El agua potable también, a veces 8, a veces 12, pero por ahí se mueven los números, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que van pasando es que hay una redistribución de las aguas desde la agricultura hacia el agua potable en un proceso que es más o menos doloroso, digamos, ¿ya? O que está más o menos coordinado, ya muchas veces esto no funciona bien. Pero, ¿cómo lo hacemos en Chile? Tenemos un código de agua, si uno quiere extraer agua tiene que tener un derecho de aprovechamiento, la extracción está limitada por ese derecho de aprovechamiento, no puede sacar más que eso. 5 minutos, vamos a estar bien. Si la disponibilidad es menor, no alcanza a cubrir todos los derechos, tenemos que repartirnos proporcionalmente el agua que hay, pero para que eso ocurra tiene que haber una organización de usuarios que haga esa distribución, ¿ya? Y si hay decretada una escasez, y la organización de usuarios en esta distribución está obligada a ver la forma de asegurar el agua para el consumo humano. Y si no lo hace, bueno, ahí está la DGA, que va a venir más rato, y dice, a ver, y interviene, digamos, la distribución de esas aguas. Pero este esquema, que se ve ahí como debería andar bien, en realidad nos deja muchas preguntas, ¿ya? Para ustedes que la van a tener que resolver, porque nosotros estamos ahí apurados tratando de que no se corte el agua. Lo primero son, por ejemplo, las extracciones irregulares, muchas extracciones irregulares, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué? Entonces yo hago mi balance, pero tengo esta otra extracción, entonces no anda bien. La correcta repartición de las aguas, esto funciona muy bien en los cursos de aguas superficiales porque el agua la estoy viendo, pero cuando ya tengo secciones de los ríos, ahí ya se complica la relación entre la sección de aguas arriba con la sección de aguas abajo, no está siempre bien resuelto cómo tiene que resolverse, y para qué decir en aguas subterráneas en que no estoy viendo el agua y los criterios de repartición en realidad tienen que mirar un plazo más largo. Entonces, se reparte, se hacen los prorrateos de acuerdo a la disponibilidad, es una de las preguntas. Y faltan organizaciones de usuarios, en especial en aguas subterráneas, es una cosa en la que tenemos que avanzar bastante en el próximo tiempo. Tampoco está muy claro cómo definir esta escasez, entonces uno dice, ¿cuáles van a ser estos criterios de escasez en el escenario de cambio? Lo que tenemos ahora es una seguidilla de años en que se ha decretado la escasez hídrica. Entonces yo no sé si en 10 años más tenemos un año igual, de nuevo vamos a decretar escasez, porque se supone que el clima cambió. Entonces, como es una cuestión relativa, hay que ver cuáles van a ser esos criterios en el futuro, los déficits de gestión que agravan la situación. Y en este escenario uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde le exijo a la sanitaria? ¿Ya? Porque hay un momento, le tengo que exigir a todo evento o en el escenario más crítico, hay un cierto punto en que en realidad debieran entrar a operar los criterios de escasez, o al revés, la sanitaria va a descansar en que total la DGA me va a arreglar este problema y yo no hago inversiones. Entonces ese punto es un punto que tenemos que encontrar y que tenemos que concordar entre todos, ¿ya? Esto también pone otras preguntas arriba de la mesa, por ejemplo la eficiencia. Porque si estamos redistribuyendo las aguas para el consumo humano, bueno, vienen las preguntas, ¿cómo andamos con las pérdidas? ¿Ya? Y qué es lo que es el consumo humano, porque yo veo que están regando como chanchos, como decía el otro día un usuario ahí del sector de Chicureo, entonces uno dice, a lo mejor hay que hacer algo, y nos faltan herramientas para la gestión de la demanda también, ¿ya? El tema de las tarifas, que es un tema de por sí complejo, y el tema de la gestión de las cuencas, que nos debiera inspirar a encontrar soluciones que sean más eficientes y no tener soluciones por ahí que a lo mejor no lo son tanto. Yo traje un par de ejemplos simplemente rápidamente para ilustrar. Tengo 1 minuto para cada ejemplo. El primero, el Gran Santiago. Gran Santiago tiene 6 millones de habitantes, se abastece desde el río Maipo, desde el río Maipo que viene por aquí, ¿cierto? ¿O no? ¿Por dónde viene? Por acá. También tiene bastantes fuentes subterráneas, ¿ya? La empresa sanitaria le corresponde más o menos el 25% del río, hoy día está ocupando entre un 35 y un 40 en promedio anual, pero hay meses en que ocupa un 70 o un 80, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay agua, hay menos agua,
Entonces los regantes de esta parte alta del Maipo tienen menos agua para regar. Entonces ellos tienen un acuerdo, pero le piden a la sanitaria que esto no se prolongue mucho tiempo, que hagan otra cosa, que saquen agua de otro lado, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer otros proyectos como por ejemplo el aumento del agua subterránea, el aumento de la extracción de agua subterránea. Ahí hay inquietud, qué tanto sabemos de cuán sustentable va a ser eso en el tiempo. Y la reutilización de aguas servidas, que actualmente se descargan en el Mapocho, ya más abajo, que es tributario del Maipo. Y hay regantes ahí, ¿ya? Y regantes para quienes la sequía no ha sido lo mismo que para arriba, porque llueve menos, más encima tengo que darle el agua potable, tengo mucho menos agua. Pero los que están agua abajo de las descargas de las plantas han sufrido menos la sequía. Entonces, la reutilización de agua servida, incluyendo un intercambio de agua, se ve como algo tal vez provechoso porque permite distribuir de manera más justa los esfuerzos de la sequía entre los distintos actores. Pero también se inquietan porque el Maipo llega hasta el mar y hay captaciones de agua potable y todo el litoral sur se abastece en la parte final del Maipo. Problema grave. ¿Ya? Entonces, ese Gran Santiago, por ejemplo, Copiapó es un ejemplo interesante. Hay una sobreexplotación del acuífero, la recarga 3,8, la demanda 6,4 y las autorizaciones 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces, en ese cóctel, los acuíferos ahí se ve los gráficos, iban para abajo, para abajo, para abajo. El agua estuvo a punto de cortarse. Hubo una falla total de las fuentes. Las fuentes hubo que hacerlas todas de nuevo, todos los pozos de nuevo, y los pozos nuevos que se hicieron se secaron todos en 2 años. Ya finalmente terminamos con la construcción de una planta desalinizadora que entró recién en operación en el año 2021. Y claro, ahí la pregunta es en qué medida eso se justificaba o en qué medida también es algo que se explica por la gestión que hicimos de ese acuífero. ¿Ya? Y el aumento tarifario, si es que finalmente el Estado ahí hizo la inversión, pero si el Estado no hubiera hecho la inversión, las tarifas hubieran aumentado un 60%, ¿ya? Pero eso no era políticamente viable. Entonces, igual salió caro este asunto. Entonces, muchos dicen que este es como el ejemplo, ¿ya? Se parece más a un contraejemplo, ¿ya? Entonces, pero estas son las cosas que nos van a pasar y que nos van a pasar en Arica, que nos va a pasar en Coquimbo, que nos va a pasar en Valparaíso, que nos va a pasar en distintos lugares, ¿ya? Y yo diría que la apuesta es gestión integrada, a ver si aparece la solución más eficiente, que igual va a ser cara, pero por lo menos que sea la más eficiente. ¿Ya? Algunas cosas para el final nomás. Tenemos también aumento de turbidez extrema, que dejan fuera las plantas de tratamiento de agua potable. También se ha hecho infraestructura para abordar esa problemática. Tampoco está tan claro hasta dónde llegar con eso. Santiago tenía 12 horas de autonomía, después saltamos a 32. Son todas obras que hay que ir haciendo. Cómo incorporar entonces esta incertidumbre del cambio climático en los criterios de planificación, pero sobre todo yo diría que el principal rol es en la concientización de los tomadores de decisión, y yo creo que ahí sí, digamos, desde la ideología se puede hacer muchísimo para que nos pongamos de acuerdo. Estos temas no son de acuerdo, en general cuesta mucho ponerse de acuerdo en estos temas, así que yo creo que ahí ustedes tienen un rol muy importante y muy valioso. Muchas gracias. No. Bien. Vamos a seguir. No, eso era... No. No. A ver. Ahora sí.
Esto era... Esa es la de Cristian. Sí, Para verla tienes que verla en este. sí, ahora sí. Creo que estamos... Hola, Cristian, perdona que te voy a anunciar como corresponde. Sí, claro. Bueno. Continuamos con nuestro seminario. Esta vez hablar será Cristian Núñez, subdirector de la Dirección General de Agua, DGA, del Ministerio de Obras Públicas, quien presenta Día Mundial del Agua, Ciencia y Tecnología para los desafíos de la gestión del agua. Cristian es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, es un destacado y experimentado asesor con un historial demostrado de trabajo en varias industrias del país, así como la minería, la metalurgia y el sector energético. Es experto en asunto público, evaluación ambiental, tratamiento y calidad del agua. Cristian, muchas gracias. Te dejo. Hola, buenas tardes. Ustedes me dicen si se escucha bien. Ya, que algunos pueden ya estar agotados con el calor. Está fuerte. Esto yo creo que es solo para convencernos del cambio climático. Estoy seguro que es para reforzar. Bueno, primero agradecer por la invitación, la oportunidad de contar qué estamos haciendo nosotros como Dirección General de Agua. Ahí ya Gabriel nos hizo algunos guiños de nuestras principales tareas. Y básicamente lo principal, yo creo que en el Día Mundial del Agua es un poco hacer foco en lo que viene, que es lo que hoy día nos está ya haciendo ocuparnos de las principales tareas. Y quisiera aprovechar de compartir con ustedes algunas reflexiones breves antes de comenzar. Así que les dejo ahí unos segundos para la lectura. Probablemente esta pequeña historia o fábula nos habla mucho de lo que tenemos que hacer hoy día. Hemos visto que vienen grandes desafíos muy complejos que sin duda, bueno, aquí gran parte del auditorio probablemente hemos trabajado, nos hemos formado en el mundo de las ciencias, físicas, matemáticas, pero obviamente los problemas que estamos enfrentando requieren de otras interacciones, de otra comprensión de cómo tenemos que organizarnos. Por ahí Gabriel hablaba de gestión de cuenca, y eso nos abre otro tipo de desafíos, no solamente lo hidrológico, así que probablemente vamos a conversar también de eso. Hoy con el nuevo Código de Aguas, nosotros tenemos que poner foco en algo que no es menor, es desde un principio tener a la vista lo que es el consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica y la productividad. Y el rol de la DGA se ha transformado a través de estas palabras, de ser como tradicionalmente un organismo más bien de medición, de proyección de recursos y por ende conceder autorizaciones o permisos, a velar en todo momento por esto. Y eso hace un cambio en nuestra estrategia, en cómo estamos haciendo gestión y hacia dónde estamos visualizando que vienen nuestros desafíos. Estos principales ejes yo creo que se van a empezar a reflejar principalmente en... Nosotros hoy día estamos terminando ya un proceso del primer año de implementación del código. Vamos en los próximos días a hacer publicaciones de varios reglamentos que tienen que ver con estas adecuaciones, de modo de garantizar lo que es el derecho humano al agua. Y aquí vamos a ver después en algunas imágenes que tenemos desafíos bien disímiles, súper distintos. Para nadie probablemente es una sorpresa que el país está con una severa sequía en gran parte del territorio, pero son sequías con distintos enfoques.
no es necesariamente una sequía por falta de recursos. También estamos enfrentando sequía por problemas de acceso al recurso. Y cuando Gabriel contaba del camión aljibe, así como probablemente hay para temas de acceso a servicios sanitarios, también hay problemas de acceso en agricultura, subsistencia, pequeños agricultores, que donde no hay precipitación, zonas del país que no tenemos infraestructura hidráulica para mover, para transportar agua. Y eso es lo que está gatillando una sequía. Y finalmente, lo que está más a la derecha que no hemos hablado, es la gobernanza y gestión territorial. También tenemos que pasar a ese rol. La dirección en su conjunto se está preparando y organizando para ser la Secretaría Técnica de los organismos. Hoy día estamos partiendo con consejos de cuenca, también las vamos a ver próximamente. Y ese es parte del rol hoy día, transformarse en un ente técnico mucho más presente y también con foco en cada una de las regiones. Luego de más de 11 extensos años de tramitación en el Congreso Nacional, el 6 de abril del año 2022 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.435 que reforma el Código de Aguas. ¿Qué hemos logrado? Se reconoce explícitamente que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Por tanto, siempre habrá prioridad para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, por sobre otros usos, tanto para cuando, 1, se otorguen derechos y 2, cuando estos sean limitados en caso de redistribuir las aguas por situaciones de severa sequía. Además, se entrega la facultad al presidente de la República para constituir nuevos derechos de aprovechamiento a servicios sanitarios rurales, previo informe favorable de la DGA, considerando que es de interés público resguardar el consumo humano. También esta reforma representa un avance en la protección de la función ecosistémica del agua, ya que por primera vez se nombran los glaciares en la normativa, prohibiendo expresamente que se otorguen derechos de aprovechamiento sobre ellos. Otro eje relevante a destacar es que se establece que el año 2032 la DGA deberá elaborar planes estratégicos de recursos hídricos para las 101 cuencas del país, con el objetivo de propiciar la seguridad hídrica en cada territorio en un contexto de cambio climático. Hemos logrado muchos avances y debemos entender que somos protagonistas de los cambios. Es necesario reaccionar en este momento y entender que estamos hablando del verdadero corazón de nuestros territorios. ¿Y tú, quieres que ese corazón siga palpitando? Nosotros también, y es momento de hacerlo. Debemos proteger, debemos tomar conciencia, debemos unirnos para resguardar el agua. Bueno, eso hoy día son los principales avances que tenemos en este primer año de implementación del código. Y en términos del Servicio Hidrométrico Nacional, ¿qué tenemos hoy día respecto de eso? La Dirección General de Aguas mide el recurso en todas sus expresiones, ¿no es cierto?, desde precipitación, nieves, glaciares, aguas subterráneas, y también en temas de calidad de lagos, red fluviométrica, calidad de agua superficial y calidad de agua en lagos. Hoy hemos alcanzado ciertos hitos muy importantes para nosotros. Tenemos prácticamente más del 95% de nuestra red hidrométrica en línea, lo cual requirió un esfuerzo bastante grande en los últimos 3 años prácticamente. Estamos con más de 1.500 puntos de calidad de agua que se están monitoreando todos los años a lo largo del país. ¿Y hacia dónde tenemos que focalizarnos ahora? Tema de nieves, glaciares y agua subterránea. En particular, el agua subterránea. Ha sido nuestra gran fuente de suministro. Hoy día, después de los 13 últimos años de sequía, también ha habido un gran estrés y requerimiento sobre el agua subterránea.
y nosotros tenemos el deber hoy de reforzar nuestra red de medición de niveles. Estamos avanzando en aproximadamente 40 o 50 sectores de acuíferos año a año, eso es más o menos nuestra meta, de modo en el corto plazo abordar a lo menos todas las zonas sensibles, ¿ya? Para que tengan un orden de magnitud de los 500 y fracción sectores acuíferos que tenemos en el país. Tenemos que llegar rápidamente por lo menos a un 30, un 40%, que son hoy día ya sectores que están con áreas de restricción o protección. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos que hay en esas zonas no se alcanzan o ya están en equilibrio con lo que son las recargas. Pero son las recargas que teníamos al momento de otorgar los derechos. Y hemos tenido 13 años de sequía en todos esos sectores. Por lo tanto, ese punto de equilibrio ya cambió. Y eso hace poner un mayor énfasis en qué es lo que hay que medir. También Gabriel lo tocó ahí tangencialmente, de que cómo vamos a mejorar la gestión del recurso hídrico. Tiene dos partes. Una es lo que venimos midiendo históricamente, pero hoy día, si nosotros no mejoramos nuestra red de agua subterránea, cómo se están comportando los niveles, y también todas las extracciones, y medir todas las extracciones no es un desafío menor, porque requiere tanto de que cada usuario sea capaz de reportarlo oportunamente, y también que eso se maneje en una base de datos, plataformas integradas. Esto yo creo que probablemente es uno de los grandes desafíos transversales, por lo menos de lo que hemos visto en 2 o 3 experiencias de otros países, es el mayor problema que está existiendo hoy día para la gestión de recursos hídricos, cómo se miden todas las extracciones de agua subterránea. Porque tomar medidas sobre los recursos subterráneos, administrativamente siempre va a haber una forma, pero lo que nos debiese interesar es que eso efectivamente se cumpla. Superficialmente uno lo ve, va a la compuerta, mide, hace aforos. Pero tener un control de 200.000, 300.000 o tal vez más pozos de monitoreo, o de extracciones en este caso, perdón, es otro enfoque, es muy distinto. La gestión de la escasez hídrica, vamos a ir viendo cómo desde el año 2008, Gabriel ahí mencionaba el 2010, pero nosotros ya del 2008 teníamos ciertos decretos, han ido también cambiando nuestra situación hidrológica, ¿no es cierto? El año 2020, a final del 2020, nosotros actualizamos nuestras condiciones de normales de precipitación y caudales, y a pesar de eso que ya reflejaba cómo venía bajando, hoy día tenemos prácticamente un tercio del territorio en términos de comunas bajo decretos de escasez vigente. Lo que ustedes pueden ver aquí, lo más probable es que se parezca a lo que está el 2022 como zona de cobertura en rojo, más el último pedacito del 2023. Lo que se ve aquí son los decretos de escasez. Son las zonas que, en base a la información disponible, como sus precipitaciones en los últimos meses o años están por debajo de condiciones normales, se gatilla la severa sequía, y por lo tanto esa es nuestra realidad hoy día. Ahí estamos con condiciones de severa sequía en prácticamente un tercio del territorio, en superficie. En términos de población es bastante más. Si se fijan, está toda la zona central, donde están los principales centros urbanos, está Santiago, de hecho está toda la región metropolitana, y también lo que es parte de la séptima, sexta, así que no es menor la población que hoy día se está viendo de manera directa o indirecta a una situación de escasez del recurso. ¿Qué es lo que viene hoy? El código nos ayuda a establecer 5 nuevos reglamentos, son cosas nuevas que está haciendo la DGA y algunas que tenemos que actualizar. En particular son los planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca. Y aquí tenemos 2 variables. Una es en simple o muy sencillo, ya que Linda ahí me está advirtiendo, es que así como veíamos todo lo que es la cantidad del recurso, estos planes estratégicos tienen que llevar la parte de calidad de agua superficial y subterránea, y además hacer propuestas de planes de mitigación, reparación o recuperación, incluso cuando hayan malas condiciones de calidad de agua. Por eso tiene una connotación mucho más grande y también tiene un vínculo con la ley marco de cambio climático.
Así que tiene que considerar ciertos escenarios. Estos planes estratégicos son clave hoy día porque es parte de los insumos que vamos a tener que trabajar también con los consejos de cuenca. Tenemos un reglamento nuevo para derechos de agua, lo que es la red de monitoreo e inventario de glaciares y nieve, que también, si bien siempre lo hemos medido en la DGA, por lo menos en los últimos 15 años prácticamente, ahora pasa a tener un reglamento para estandarizar la forma en que, qué es lo que se mide, cómo se maneja, cómo se gestiona, qué es lo que tiene que ser publicado. Y también los dos últimos que tienen que ver con la investigación que probablemente a algunas personas de la sala les puede interesar. Tenemos un fondo de innovación que tiene un vínculo también con los planes estratégicos de recursos hídricos, pero van en términos de eso, innovación, investigación y educación de recursos hídricos. Es un fondo que va a abarcar todo el país. La idea es que se maneje territorialmente y también que el nuevo código mandata a la DGA de coordinar todas las investigaciones de recursos hídricos del país, que sean con fondos totales o parciales del Estado. Así que también eso es algo nuevo para la DGA. Se va a hacer un sistema de manera consolidada y esto tiene un solo objetivo, que no hayan duplicidades de recursos del Estado. Tenemos fondos en paralelo en distintas instancias y de repente uno llega a una cuenca, habla con alguien, sí, eso ya lo estamos haciendo hace 2 años, yo me acabo de ganar un proyecto y están haciendo lo mismo. Estrategia digital la voy a mencionar, pero creo que lo más, para ver si alcanzamos a ilustrar, con los consejos cuenca. Hemos ido conversando de bastantes variables que hay que empezar a gestionar. Por lo tanto, la DGA tiene una estrategia digital para los próximos 3 años que tiene que ver incluso con su arquitectura y toda la parte informática que está atrás de esto, porque la idea es que nuestro usuario final, las comunidades, tengan acceso a todo lo que estamos hablando. ¿Ya? Que no haya que firmar un convenio, que no haya que hacer algo por ley de transparencia. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro diseño interno y hacer algo más amigable y fácil de acceder, cosa que una persona, un investigador, un estudiante, un alcalde, alguien del gobierno regional pueda acceder a la información de manera efectiva. Esa es la estrategia digital, así los tenemos que mover, que sea obviamente todo remoto. Y aquí gráficamente tenemos las 16 cuencas piloto, donde ya estamos trabajando los consejos de cuenca. Tenemos Coptavítor en Arica y Parinacota, tenemos Pampa del Tamarugal, Salar de Atacama, Huasco, Choapa, Petorca, Maipo, a ver si esto está con el mouse, Rapel, Maule, Biobío, este debe ser Tolten, Valdivia, Maullín, Aysén y Seno Andrew, Río Hollenberg y cuencas entre Río Hollenberg y Golfo Almirante Laguna Blanca. Esas son las 16 cuencas piloto. Estamos trabajando con los gobiernos regionales. Hoy lo urgente es tener una buena identificación de actores de las cuencas, no necesariamente de gente que tiene derechos de agua, es de los usuarios y actores relevantes para el agua. Academia, centro de investigación y que esto también se transforme en una ley nueva. Dentro del segundo semestre se debería estar presentando, en base a toda esta experiencia del primer semestre, un proyecto de ley para articular e implementar estos consejos de cuenca, que deberían hacerse cargo de las inquietudes, de los problemas, de los conflictos que hay en cada una de las cuencas y probablemente uno de los focos principales va a ser nuevas fuentes de agua. Eso tenía para compartir. Con la prisa. Ahora. Abajo. Uy, que no.
Ahí vamos. Bien. Vamos a seguir con la última presentación de este módulo, con el profesor Günther Bloschl, quien dirige el Instituto de Ingeniería Hidráulica y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad Técnica de Viena, en Austria. Günther es ingeniero civil y doctor en hidrogeología, tiene muchos intereses de investigación, entre los que destacan la comprensión de los extremos hidrológicos, incluidos los efectos del cambio climático. Günther también es un firme partidario de generar puente entre la ciencia, o sea, la persona que comprenden estos procesos fundamentales, y la práctica de la gestión de los recursos hídricos. Tiene un largo historial de posiciones relevantes, ha sido presidente de la Unión Europea de Geociencia, igualmente ha sido presidente de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas. En la actualidad dirige un programa de doctorado, es miembro de la Academia de Ciencias de varios países, Austria, Alemania y Estados Unidos, y hoy nos vas a hablar de los cambios hidrológicos en Europa. Bienvenido, Günther. Buenas tardes. Primero que todo me disculpo porque no voy a poder hablarles en español. Hablo italiano. Muchas gracias por la invitación. El tema del día de hoy es el cambio hidrológico en Europa. Así que vamos a hablar voy a tomarlos desde Chile a Europa. La primera diapositiva es de mi universidad, que es la Universidad Tecnológica de Viena. Tenemos 30.000 estudiantes, 5.000 personas. Y tenemos también el instituto y también la gestión de recursos. Hydrologic change. Los cambios hidrológicos acerca de las sequías y las inundaciones. Hemos tenido tantas inundaciones y sequías en Europa y también en otros continentes, y tenemos aquí solamente 4 de ellos. Una sequía muy importante en Europa Central, en Francia, en Italia. A medida que hablamos el día de hoy, el norte de Italia está en unas condiciones de sequías. Tenemos también inundaciones en Austria en 2013, y en Alemania hace un año y medio atrás tuvimos más de 200 fallecidos. Así que las inundaciones y las sequías son un problema real en Europa. Y quisiera tomar 3 puntos en mi presentación. Me pidieron que primero hablara acerca de las iniciativas internacionales que tienen que ver con las ciencias hidrológicas, que se llaman los problemas sin resolver en las iniciativas de hidrología. Luego los cambios en las sequías en Europa, y luego los cambios sobre las inundaciones en Europa. Vamos a comenzar con el primer tema. Tenemos 23 problemas sin resolver en la iniciativa de hidrología. Entonces tenemos estas ciencias de hidrología. Esto se tomó de una publicación que yo hice hace unos años atrás, y también tenemos trazos de la evolución del entendimiento hidrológico durante el último siglo, desde el principio del siglo XX hasta ahora, explicando cómo las personas han aprendido el entendimiento hidrológico y si esto es parte de una capacidad tecnológica, si es una funcionalidad de las necesidades de la sociedad, y son cosas que han sido creadas en los últimos 100 años. Y ahora, en esta era, al principio del siglo XXI, ¿cuáles son las preguntas importantes? ¿Qué es lo que vamos a aprender en los últimos 10 a 20 años? Y eso es porque tenemos estas iniciativas de problemas no resueltos en esto, y tenemos el propósito es poder tener una agenda para poder proponer un listado de preguntas científicas que no han sido resueltas en el pasado y que necesitan y merecen ser cubiertas. Tenemos algunas cosas específicas para poder tener una comunidad mucho más coherente de hidrólogos en todas partes del mundo.
Es una iniciativa clarificada como los científicos. Aquí tenemos la Unión de Hidrólogos Internacionales, las distintas asociaciones IAHS, EGU, AGU, y lo que hemos visto, todos estos problemas sin resolver en la hidrología que van a mantener la investigación en el siglo XXI. Pero hay algunas preguntas y finalmente que también nos van a ayudar y apoyar a esta práctica. Hemos tenido un proceso de consulta con la hidrología en todo el mundo, con distintos pasos, que pasa con una serie de pasos que finalmente nos llevaron a tener una compilación de estos 23 problemas y la publicación en este journal, donde podemos ver todas estas investigaciones, y tenemos los procesos de consulta. Tuvimos reuniones con grupos similares a los grupos de personas que tenemos aquí en este momento, pero para poder votar cuáles son los problemas que no se han resuelto con respecto a la hidrología. Entonces, tenemos aquí esta generación de información, un proceso de creativo para poder hacer esta creación, pero también un proceso de consulta para hacer un listado y poder tener un proceso coherente y cohesivo. Aquí tenemos los 23 problemas, no los voy a leer, por supuesto, pero han sido organizados bajo 7 temas: la variabilidad de tiempo y los cambios, las mediciones, modelamiento y las interfaces con la sociedad. Y esta es la publicación donde pueden leer los detalles acerca de estos problemas científicos. El paper tiene más de 200 autores hablando acerca de estas iniciativas internacionales, y actualmente tenemos una iniciativa que se lleva a cabo en Sudamérica para poder hacer un acercamiento e identificar cuáles son los problemas científicos de la hidrología, especialmente para el caso de Sudamérica y también en esta universidad que está involucrada en estas iniciativas. Entonces, ¿para qué se pueden utilizar estos asuntos, estos problemas? Bueno, organizar conferencias y sesiones. Esto también lo ha hecho la IAHS. Organizar proyectos según estas preguntas. También hacer un metaanálisis para proporcionar una visión más coherente acerca de la hidrología, que se vincula con muchos estudiantes con otras disciplinas que también hemos visto, por ejemplo, en la medicina. Las sinergias en la hidrología, hay iniciativas que están coordinadas en el pasado para poder poner una parte donde tenemos estos libros de hidrología. Tenemos más de 20 journals de hidrología donde tenemos esfuerzos coordinados para poder hacer que esto sea mucho más coherente, o los conjuntos de datos de la comunidad publicado por este grupo de aquí en la universidad, y también estos datos han sido muy útiles, y también queremos que muchos más países sigan el ejemplo de Chile. Muy bien, entonces esto era la primera parte de mi charla, y si es que puedo, quiero continuar. Si no, I think I need some assistance here. No, okay. Okay, thank you. muchas gracias. Entonces esto era bastante general. Teníamos estas 23 preguntas a estos problemas acerca de cómo está cambiando regionalmente estos ciclos hidrológicos, porque muchas veces no tenemos grandes inundaciones, o cómo los flujos también pueden operar en la superficie. Entonces eso lo podemos leer a través de estas preguntas. La verdad es que estas preguntas que voy a cubrir ahora, unos tienen que ver con la sequía y otros a las inundaciones. Cuando hay un cambio, ¿por qué tenemos cambios en las inundaciones o en las sequías? Previous one was better. Very good.
Ah, no, hay que verlo ahí. ¿De dónde lo veis? Si le sacan un modo. Ahora que no puedo, no. Okay, I'm starting with the drought changes. Voy a hablar acerca de los cambios en las inundaciones. Esto también se toma desde el panel internacional de cambio climático y también tienen el conocimiento sobre cambio climático. La primera diapositiva, como la podemos ver ahora, la primera diapositiva fue tomada de ese informe y que también tenemos un periodo de más de 150 años, tenemos la temperatura global y también tenemos tres líneas. Tenemos esta línea negra que es la observada, aumento de la temperatura, que tenemos un valor cercano a cero que ha aumentado en más de 1 grado en los últimos años. En la línea negra es la observación, lo gris es la simulación y aquí tenemos los gases de efecto invernadero y otros, y la línea en verde es la temperatura simulada sin el impacto humano. Y esta diapositiva nos va a mostrar que mucho del calentamiento que hemos visto en las últimas décadas es a causa de los humanos. Aquí también tenemos una señal muy fuerte en términos de la temperatura. Hasta ahora vamos muy bien. Vamos a ver la hidrología. Esta parte de la lluvia es mucho más difícil de simular y también es muy difícil hacer una contramedición, porque como podemos ver en este informe, podemos ver las precipitaciones. La imagen en verde ha ido en un aumento en las precipitaciones y en café indica que ha habido una baja en las precipitaciones. En Chile está claramente ha disminuido las precipitaciones en los últimos 40 años. Tenemos otros países que son similares. Okay. Please. Sí. Sure. Less than 2 minutes. Ok. Ahora sí. Maybe we can remove the bar at the top because it crosses out the titles. Ahí sí. Sí, ahora se ve bien. Creo que no se puede. ¿Funciona? No, no funciona. This doesn't work. Sí. Can you remove the bottom here? You can't. Okay, thank you. Bueno, muchas gracias. Estaba hablando entonces de los cambios observados en la precipitación anual en todo el mundo. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de Chile, en donde la precipitación disminuye. Australia está en un caso similar, se está secando cada vez más el Mediterráneo acá. Por ejemplo, Italia, España, la parte norte de África también se está secando. Pero hay otros lugares del mundo que están cada vez más húmedos, India y el sudeste asiático. Estas son las tendencias de la precipitación, pero esto no necesariamente son, o se siguen las tendencias de la sequía, porque el runoff de la precipitación es prácticamente similar a la evaporación y también tiene una variabilidad espacial bastante similar. Estas son las proyecciones del mismo reporte para lo que es el futuro. Las proyecciones futuras de precipitación anual para el final del siglo XXI, aquí en el Mediterráneo hemos predecido menos precipitación, lo mismo acá en Chile y también, por supuesto, en Australia.
un aumento en la evaporación en todas partes, todo el planeta, y el cambio en el runoff es bastante variado. Aquí vemos que en el Mediterráneo el runoff se predice que sea menos, pero en otras partes habrá mucho más runoff. Esa es la situación a nivel global. Si nos acercamos un poco más y vemos en profundidad el caso de Europa, veremos, bueno, vamos a explorar aquí esta escala. Aquí, café significa más sequía más sequera, verde significa sequía menos severa. Y esta es la situación aquí, asociada a la precipitación en los últimos 70 años en Europa. Tenemos Austria aquí en el centro, aquí está Escandinavia, el Reino Unido, Italia está acá abajo. Todos estos 50, 60 años hemos tenido muchas sequías, pero las últimas 2 décadas han sido muy fuertes, especialmente en la parte sur de Europa. Y esto tiene que ver con estos cambios en los sistemas atmosféricos. El más relevante que hemos experimentado es que los sistemas cálidos bajos que vienen desde el Atlántico de Norteamérica hacia Europa, desde el oeste al este, ahora avanzan más hacia el norte en comparación con el pasado. Por lo tanto, el norte de Europa tiene más lluvia húmeda y en la parte sur menos lluvia. ¿Por qué los sistemas entonces avanzan hacia el norte? Esto tiene que ver con la gradiente de presión entre el Polo Norte y el Ecuador. El Polo Norte se está calentando más que el Ecuador porque tenemos que se derrite más hielo en el polo, por lo tanto el polo se está oscureciendo cada vez más y eso cambia la presión, distinto al Ecuador, porque el Ecuador hay una diferencia de presión entre el Polo Norte y estos grandes cambios en comparación con el pasado, lo que hace que los sistemas climáticos suban. Y eso es lo que se refleja y se muestra aquí en las sequías, principalmente en el sur de Europa. Aquí hay una lámina que fue tomada de una presentación de uno de mis estudiantes, donde analiza las sequías en la gran región de los Alpes. Lo que podemos ver aquí está Austria, Hungría está acá, el río Po está aquí, Francia aquí al este. Un ejemplo de sequía, en donde se analiza en detalle lo que ocurriría. Hemos tenido fortuna porque prácticamente han 200 años de observación de la precipitación en el área en muchas estaciones. Aquí hay datos de alta calidad que comienzan en 1800 y se analiza periodos de déficit de lluvia en los últimos 200 años. Y lo que vemos aquí en esta lámina es que había una gran cantidad de sequías también en el siglo XIX, pero ellos fueron principalmente sequías de invierno. Estas son sequías en verano, pero no tuvimos tantas sequías en verano en el siglo XIX, pero una gran cantidad de sequías en las últimas décadas. Pero esta de acá, esta es la de 2003, la sequía del verano de 2003. Esta es la lámina para el invierno, sequía de invierno, muchas sequías, y el tamaño de estas del círculo indica el déficit de agua-lluvia. Entre más grande el círculo, mayor déficit de lluvia, que incide por supuesto en la sequía. Antes hubo muchas sequías de invierno, ahora hay más sequías en el verano. ¿Qué significa esto? Para lo que es el equilibrio, el balance hídrico. Aquí tenemos la precipitación promedio en Europa, bastante uniforme. Por supuesto, en los Alpes hay más precipitación. Acá en España hay menos precipitación, pero no es tanto como en Sudamérica. Por lo tanto, la evaporación también era bastante uniforme. Y ahora, cuando combinamos la precipitación con la evaporación, el elemento clave aquí es la evaporación asociada a las estaciones. Cuando llueve, no hay que considerar la precipitación anual o la evaporación anual. Tenemos que ver cuando llueve, si llueve en verano o si llueve en invierno. Si es que llueve más en verano o que antes y más que antes en el invierno. Entonces, las estaciones, cuando cae la lluvia, es algo críticamente importante para entender las sequías. Muy relevante para entender las sequías. Aquí tenemos la precipitación. En Austria, por ejemplo, que es continental, tenemos más lluvia en verano, junio, julio, mucha más evaporación en verano, y producto de aquello tenemos un
un flujo parejo durante todo el año. Esto es positivo también para la vegetación. Viena, por ejemplo, tiene una precipitación anual de 550 milímetros. No es mucho, pero si ustedes van a Viena, se ve bastante verde. ¿Por qué? Porque mucha de la lluvia cae en primavera y en verano, donde la vegetación puede utilizar esta agua. El runoff es muy pequeño, 30-40 milímetros de runoff, menos del 10% de la precipitación, porque la lluvia es bastante uniforme. Entonces, aquí podemos ver entonces los componentes individuales del balance hídrico, balance del agua, y también el momento cuando el flujo bajo ocurre, cuando hay poca agua en los torrentes. ¿Cuándo ocurre? ¿En verano? ¿En invierno? ¿Cuándo ocurre? Es un indicador crítico de qué es lo que ocurre hidrológicamente para entender mejor los cambios. Aquí es donde estamos, en los Alpes europeos. Aquí está Austria, Suiza. Esta es la parte de Francia. Y estos puntos azules significan bajos flujos, muy bajos, en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque los Alpes, las regiones de los Alpes, y la captura de estos, los flujos son menores porque la precipitación retiene la nieve y no llueve tanto. Allá en realidad está nevando, por lo tanto los flujos son bastante bajos en invierno. Por otro lado, en Inglaterra, por ejemplo, aquí tenemos flujos bajos en verano y en muchos otros lugares de Europa también. Sobre todo a finales del verano en Francia. Entonces, este elemento que hemos mencionado es crítico. Ahora me gustaría mostrarle el balance hídrico en Austria. El tamaño del país es 84.000 kilómetros cuadrados y tenemos alrededor de 1.247, un alto nivel de instrumentación. Los datos de los flujos son desde el año 97, así que es posible resolver el balance hídrico, balance de agua para todo el área del país. Lo que hemos hecho aquí entonces, hemos analizado el agua lluvia anual de Austria, de todo el país. Aquí se representa el gráfico. La precipitación promedio es de 1.247 minutos por año y aquí tenemos la anomalía que son 1.200 más en lo normal, y vemos que en los 80s la lluvia, un déficit de agua lluvia, aumentó la precipitación con el paso de los años, y ahora la precipitación es más o menos constante en los últimos años, que no está en realidad acá reflejado. A lo mejor va a indicar una disminución en la precipitación. Aquí se mide la agua lluvia, y luego podemos calcular los flujos como la diferencia. Podemos medir, por supuesto, los flujos. La línea roja, entonces, corresponden a la medición de los flujos, que tenemos 732 milímetros por año. Y estamos hablando de esta línea roja que sube y baja, pero principalmente es relativamente estable en los últimos 50 años. Aumenta en la precipitación, hay poco cambio en la medición de los flujos, y la evaporación es la diferencia entre la precipitación y también los flujos de agua. Por lo tanto, se calcula eso a partir de lo que se ha medido en estos dos factores anteriores. Y la evapotranspiración. Aumenta la evaporación y el valor promedio es 514 milímetros por año. Pero aquí tenemos un aumento de la evaporación de 80 milímetros por año en los últimos 50 años en Austria. Este es un aumento en la evaporación de un 17%, un gran aumento, 17%, mucha agua que está faltando en Austria porque se está evaporando. Se evapora mucho más que antes en el pasado. Así que la evaporación no solamente tiene que ver con la precipitación, que es muy relevante, sino que también tiene que ver con la evaporación. Es algo relevante y hay que entenderlo bien para comprender las sequías. Tenemos también extracción de agua en Europa. Este es un mapa de la extracción de agua estimada, medición anual. Hay grandes zonas de irrigación, como por ejemplo estos sectores planos aquí en Italia, o esta área de Barcelona, Valencia. Hay áreas en donde hay una gran cantidad de irrigación, mucho menos irrigación en el resto de Europa. Aquí también se ve el río Thames
en Londres, etcétera, la restricción de agua es bastante para el consumo de las urbes. ¿Cuáles son las tendencias en estos flujos bajos? A partir de la observación, porque utilizando mediciones, todo eso son muy buen punto de partida, ¿no? Las medidas son mejores que las simulaciones. Pero por supuesto, en el pasado es lo que tenemos. Este es un ejemplo, una tendencia en flujos bajos en Europa. Cada área es una captura en donde las personas han analizado los flujos. En azul tenemos un aumento en la tendencia y en rojo tenemos una disminución en la tendencia de los flujos. Esto es menos severo entonces, y acá en rojo son situaciones negativas. Lo que podemos ver aquí en los Alpes, Suiza y Austria, también Escandinavia, vemos que los flujos bajos se están siendo cada vez mayores. ¿Por qué? Porque son flujos bajos de invierno, más cálido. Por lo tanto, hay menos nieve, más lluvia en invierno. Producto de aquello, entonces, los flujos bajos de invierno aumentan. Pero en otras áreas, como por ejemplo en Inglaterra o en la parte norte de Alemania y también en la parte sur de Europa, hay flujos bajos que ocurren en verano. Hay más evaporación y hay menos lluvia que en el sur. Producto de que los flujos se están disminuyendo y las tendencias son bastante fuertes, tal como se muestra aquí en esta gráfica. Esta es una representación regional del mismo concepto, de la misma idea, y esto se ha observado con cambios en los flujos bajos. Aquí podemos ver que los valores más fuertes son un 20% de cambio en los flujos bajos por década, lo que implica que en 50 años los flujos de agua van a estar vacíos, son flujos intermitentes, se secan completamente, particularmente en el sur de Europa. Y esto tiene que ver con el cambio de los patrones que ahora están avanzando, están yendo más hacia el norte y hacen que el norte de Europa sea más húmedo y el sur sea más seco. Bien. Cambios proyectados. Hay cientos de simulaciones, aquí hay modelos climatológicos que se combinan con hidrológicos para ver cuál es el futuro de los flujos bajos y la sequía. Y hay un patrón similar. La predicción entonces de flujos bajos son bastante consistentes con las observaciones del pasado, de los últimos 50 años, en lo que respecta a cómo estos flujos bajos van a cambiar. El norte es cada vez más húmedo, el sur es cada vez más seco. Y nuevamente aquí podemos ver claridad que están las montañas donde los flujos bajos se están subiendo, son cada vez mayores, más grandes, porque hay menos nieve, más lluvia, por lo tanto los flujos son más altos en invierno. Bien, este es el resumen. Me voy a saltar, vamos a ir directo aquí a las inundaciones. Las inundaciones y las sequías son dos fases o caras de la misma moneda. Mucha agua o muy poca agua. Mucha agua, muy poca agua, está vinculado al balance hídrico anual. Esto tiene que ver con las estaciones, es como la columna vertebral de la función, del funcionamiento de estos elementos. Ya mencionamos esto, que si hay poca agua, es sequía, y ahora hablaremos de cuando hay mucha agua. Nuevamente estamos analizando el caso de Europa. Aquí me voy a concentrar en las estadísticas. El valor estadístico, la descarga de la inundación en un periodo en particular, que es la medición de una probabilidad de que exista una inundación en 100 años. Una inundación de 100 años, así como se denomina la probabilidad de que exista o que se exceda este porcentaje. Esta es una medición, una inundación de 100 años. Aquí tenemos el periodo de tiempo en el eje horizontal, tenemos la descarga en el otro eje. Y aquí podemos ver entonces también esta línea azul, que es la distribución, la función de distribución que representa la probabilidad de una inundación, que también se denomina el peligro de inundación. Y ahora la pregunta es, ¿la probabilidad de inundación y de que esto ocurre cambia, aumenta, como mostramos acá, o disminuye? Porque si la probabilidad de inundación aumenta, vamos a tener que rediseñar nuestra infraestructura hídrica, los sistemas de alcantarillado, los diques, etc. La infraestructura ha sido diseñada para un cierto valor,
de precipitación y de inundación y de sequía también, por supuesto. Así que esa es la gran pregunta. Y aquí no solamente vamos a hablar respecto del clima, sino que también de tres controles de esta probabilidad de cambio en la inundación. Hay tres factores principales que afectan las inundaciones, no solamente el clima. El primero es el cambio en el uso de la tierra. El segundo tiene que ver con las estructuras hidráulicas, como por ejemplo los diques y las represas. Y el tercero tiene que ver, por supuesto, con el cambio climático. Y voy a abordar cada uno de ellos en secuencia. Comenzamos con el cambio en el uso del suelo. La deforestación, urbanización y también la utilización de maquinaria pesada en la agricultura. Todos estos son procesos que afectan a las inundaciones, pero ¿de qué forma? Lo que digo ahora es bastante genérico. Aplica a Austria, a Europa, esto es muy genérico, ¿no? Muy general. Son procesos generales de el cambio en el uso del suelo. Aquí hay un ejemplo en lo que respecta a un experimento de irrigación en Suiza. Lo que hacemos aquí es regar. Riego en una superficie con rociadores y se mide la suficiente, el runoff de la superficie en este lugar. Esto se repite en distintos lugares, en lugares con pasto como este que está aquí, pero también en bosques, bosques. Semi-irrigación, experimento de semi-irrigación en los bosques también. ¿Dónde obtenemos más runoff en la superficie? Porque hay más superficie, más runoff en el pasto, los pastizales, menos runoff en los bosques. Porque la mayor parte del agua se infiltra en el bosque. Aquí en este gráfico se aprecia que el eje vertical es el porcentaje de superficie con runoff en comparación con la lluvia y se triplica, tenemos estas barras que son de un tamaño. A la izquierda tenemos que está la medición en cero y significa que no hay superficie o no hay runoff en el bosque, y a la derecha hay una gran cantidad de runoff en los pastizales o también en las praderas, un 60% del agua. Entonces estos lugares tienen un alto nivel de runoff. Localmente, para lugares individuales, tenemos que entender o entendemos que el uso de la tierra ha cambiado bastante y hay un efecto fuerte ahí en lo que respecta a la deforestación y forestación, también de la formación de distintas superficies y de lo que es el impacto que tiene el runoff. Si vamos a la escala, que es mucho más relevante, tenemos que ver que la situación es más compleja, más difícil, porque ya no podemos medir el runoff de las superficies en todos estos lugares. Y no podemos cambiar el uso de suelo en estos lugares, no es posible. Y producto de aquello tenemos que utilizar modelos hidrológicos, matemáticos de la hidrología, para de esa forma simular el efecto del uso de la tierra. Y este es un ejemplo que en una simulación en el norte de Austria. Estuvimos aquí durante un par de días, se hizo una simulación de un flujo, la línea roja de la observación. Esto es un efecto de inundación. Las dos líneas son similares, por lo tanto el modelo funciona bien. Si ponemos árboles en el modelo o en el modelamiento, la simulación implica menor runoff porque más agua se va a infiltrar en el terreno, en la tierra. Entonces la reforestación disminuye las inundaciones porque la infiltración aumenta. Pero esta es una simulación tan solo. Podemos repetir la simulación para eventos de distinta magnitud. Grandes inundaciones versus algunas más pequeñas. Aquí en este gráfico hemos graficado el cambio, los cambios en los picos de descarga como función de la magnitud. A la izquierda podemos ver eventos más pequeños y a la derecha eventos grandes. En la línea horizontal tenemos el pic de descarga en milímetros por segundo y aquí el aumento en la descarga y la disminución en la descarga. Por lo tanto, cuando hay deforestación, cuando eliminamos los árboles, la descarga aumenta en un 75% y cuando plantamos árboles, el runoff peak disminuye. Pero este efecto entonces disminuye con la magnitud del evento. El mensaje aquí entonces es, lo puse aquí en esta barra, hay un par de puntos aquí abajo de esta barra. A medida que usted va de eventos más pequeños, el evento del cambio de uso de la tierra disminuye. Si hay inundaciones muy grandes,
No importa si es que hay árboles o no, o pasto en el terreno, porque la tierra está saturada, se satura de igual manera, independiente de las plantas que ahí existan. Por supuesto también hay algunos desplazamientos de tierra, algunos aludes, pero no vamos a hablar respecto de los aludes. El efecto de los aludes cambia también y disminuye según la magnitud de la inundación. Y tenemos otro efecto donde también va a depender del tamaño de lo que tengamos. Y aquí tenemos la siguiente pregunta. Si cortamos los árboles y entonces la superficie de todo esto en Correntía va a aumentar, entonces este efecto también va a ser visible en 10 kilómetros cuadrados, y uno diría que sí, porque vamos a tener aquí una gran captación que está hecho de pequeñas captaciones, pero eso no es así, no es verdad. Vamos a ver el cambio en el uso solamente en estas captaciones pequeñas, pero esto tiene que ver con el tipo del proceso de escorrentía en hidrología. Tenemos distintos tipos donde podemos ver que esta escorrentía se genera de distintas formas, y uno de estos tipos es lo que nosotros llamamos el exceso de infiltración, aquí a mano derecha. Y lo que podemos ver aquí es que tenemos estas altas intensidades, tenemos tormentas y el suelo comienza a mojarse en la parte superior, es lo que llamamos infiltración, en la parte superior, porque en la parte superior de esta capa tenemos donde se produce esta escorrentía. Entonces, esto solamente va a ocurrir en estas captaciones pequeñas, porque luego tenemos las tormentas donde tenemos este espacio de tiempo más breve, y el proceso va a depender en el cambio de uso de suelo. Este proceso de generación tiene un fuerte efecto en el cambio del uso de suelo y de las inundaciones, pero solamente en estas captaciones pequeñas. En otros mecanismos que pueden ser mucho más grandes, que se llama la saturación, donde el suelo va a ir de la parte inferior hasta la parte superior. Entonces son para algunas tormentas mucho más extensas, y esto también va más allá de que no es sensible al cambio de uso de las tierras. Entonces, para las pequeñas inundaciones, no para las grandes, son para estas captaciones pequeñas, no para las grandes. Esto explica algunas de las inconsistencias publicadas en la literatura de hidrología y también en el debate público. Este es un ejemplo de simulaciones en Austria, donde hicimos algunas simulaciones computarizadas por muchos años, y también con estos modelos de lluvia, y lo pudimos también en los modelos hidrológicos, y simulamos las inundaciones, y nos muestra en esta región donde tenemos este lugar que se llama Tirol en Alemania, y también si plantamos árboles en un tercio de estas captaciones, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar la inundación de estos, porque tiene que ver con el exceso de infiltración y también con los mecanismos de saturación. Esto es algo que ha visto el gobierno y las opciones de gestión. Entonces, uno de esos es poder establecer ciertos tipos de cuencas, o también poder hacer diques y también plantar árboles, pero no solamente para la protección ante este tipo de situaciones de inundaciones. Las estructuras hidráulicas, estamos hablando de diques, estamos hablando de represas. En esta diapositiva fue tomado un proyecto que hicimos para el gobierno austriaco, para el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y también Gestión del Agua. Esto fue un mapeo de inundaciones para todo el país. Lo simulamos usando algunos modelos hidrodinámicos para todo el país, con una resolución de 2 metros, y también
con una resolución temporal de un par de segundos. Sabíamos exactamente dónde iba el agua durante una inundación. Esto fue muy interesante, hicimos muchas simulaciones, las probabilidades que existían y lo que podemos ver, por ejemplo, en este mapeo, el efecto de los diques. Esta es un área de inundación que también tenemos estas inundaciones en el modelo con los diques. Esto es sin diques y aquí ya que estos diques no se ven acá, por lo tanto, esta es una parte mucho más extensa de este terreno que está inundado. Este mapa también se puede ver, pero los ciudadanos que estaban en la página del ministerio también tenían una aplicación donde los usuarios podían hacer un acercamiento y ver este mapa en 3D en su propiedad específica. Eso también es muy interesante en términos de visualización. Este es un ejemplo del efecto de los diques en la magnitud de las inundaciones, y también del mismo estudio podemos ver cuál es el efecto de las cuencas de retención, porque esto también va a tomar estas aguas y va a reducir el nivel de agua a medida que avanza. Y aquí podemos ver en este gráfico donde tenemos este eje horizontal, donde tenemos el periodo, y aquí tenemos esta línea azul sin la cuenca de retención y en rojo con la cuenca de retención. Esto también se utiliza para retención. Esta es la razón de por qué esto se construyó, pero para inundaciones muy grandes, para un periodo muy extenso, eso no va a funcionar porque esta cuenca de retención ya va a estar completo. Entonces el efecto de esta cuenca de retención depende de la magnitud de las inundaciones, porque tampoco no afecta mucho a las inundaciones grandes más que a las medianas. Aquí tenemos este estudio que se hizo en el este de Alemania y tenemos este río aquí. Esta es la topografía. Estamos hablando del río Danubio en el área de Bavaria. En 2015 podemos ver aquí que esto está canalizado y hace 200 años atrás teníamos este flujo del agua para poder secar la tierra y ocuparla como tierra para la agricultura. Y en el siglo XVIII teníamos malaria en estos casos, pero los efectos de las inundaciones, lo que vemos aquí en las simulaciones es que sí, esto poder canalizar el río aumenta porque ahora tenemos menos retención de volumen, pero tiene un pequeño efecto en las inundaciones extremas. Por lo tanto, sí, esto va a aumentar las inundaciones, pero también va a evitar las inundaciones extremas. Entonces esto no va a ser tan relevante si es que tenemos estos diques para las inundaciones. Esta es una diapositiva solamente por contexto. Quería hablar acerca de estas estructuras donde tenemos ingenieros medioambientales y también civiles. Entonces tomamos una construcción que sería la construcción de los diques, donde a nivel mucho más global y de manera holística vemos el problema. No solamente el aspecto de ingeniería de todo esto, pero la interacción entre las medidas de ingeniería, las estructuras y el comportamiento de la sociedad. En esta visión holística, que esto es en un área de la hidrología que nosotros llamamos la sociohidrología. La sociohidrología es una área de la hidrología donde es la interacción de las actividades humanas en la hidrología. Aquí, por ejemplo, hice una presentación donde hemos tenido 200 años, donde tenemos aquí en la parte superior las inundaciones, la densidad del asentamiento humano, y esto es en Alemania, el daño de la inundación y la conciencia del riesgo de inundación. Mientras más simulamos, después de una inundación, las personas tienden a construir represas y diques porque ven que hay un riesgo de inundación y esto se propaga hacia el futuro. Por lo tanto, esto es a largo plazo acerca de las interacciones de las inundaciones y la sociedad. Esto es la sociohidrología.
Ahora vamos a ir al último aspecto de las inundaciones, que tiene que ver los efectos del cambio climático, las lluvias, la evaporación y el derretimiento de las nieves. ¿Cuáles son los efectos en las inundaciones? Y voy a comenzar con un meta-análisis, una de las publicaciones que he sido coautor, sobre cómo las inundaciones han ido cambiando en los últimos 40 o 50 años. Tenemos observaciones tomadas de la literatura, y en el área café tenemos una disminución de las áreas de descarga, y en blue ha ido aumentando. En gris es que ha sido canalizado. Y aquí tenemos esta disminución en el área mediterránea y aumentando en el área este de Europa. Y en India también, que no es siempre lo que se muestra en las noticias. Estos son datos, estas no son interpretaciones, son datos, son mediciones. Y esto lo podemos ver en el área del Amazonas, y en esta área de Brasil ha ido aumentando en términos de sus inundaciones. Esta es la imagen global. Si le pregunta a un periodista qué está pasando con el cambio climático y las inundaciones, mucha gente va a decir, bueno, las sequías y las inundaciones están empeorando en todas partes del mundo, pero no es verdad, porque en muchas partes es verdad que las inundaciones están empeorando, pero en otros lugares están mejorando, y lo mismo aplica para las sequías. Pero en este análisis podemos ver que tenemos dos términos de las acumulaciones en el mundo. Han sido mucho más severos. Un tercio de estas sequías han sido menos complicadas. Lo mismo aplica. Y también podemos hacer un acercamiento cuando hablamos de Europa, y este es un estudio que fue publicado en Nature hace 2 años, donde tenemos este historial de inundación en los últimos años, ya sea donde tenemos estos datos que hemos analizado los últimos 50 años y cómo los podemos tener en estos últimos años, y en estas historia y el historial de los últimos 500 años en Europa. Tenemos este historial, y aquí al final de este siglo XVIII tenemos en Europa que tenía bastantes inundaciones, y luego también hubo muchos periodos donde tenía muchísimas inundaciones. Esto se explica en este gráfico, y en este eje horizontal tenemos la temperatura entre estos periodos de inundaciones, y en este eje vertical también nos muestra la temperatura durante este periodo rico en inundaciones. Entonces, debajo de esta línea podemos ver que normalmente si tenemos inundaciones, ¿por qué es más frío que lo normal? Las temperaturas más bajas, y luego tenemos inundaciones asociadas, no temperaturas más altas. Estos son los datos de los últimos 500 años en Europa. En los últimos 30 años ha sido una excepción. Si podemos, aquí tenemos este periodo de 30 años donde tuvimos más inundaciones, así que tenemos una correlación muy interesante entre las inundaciones y las temperaturas. Ahora, si vamos a los últimos 50 años, tenemos un periodo instrumental, un periodo con muchos datos en el proyecto, y también tenemos estos datos de cientos de lugares de captación en Europa, y hay iniciativas como Campbell que son muy importantes, donde tenemos un conjunto de datos consistentes con muchas observaciones que son y están disponibles en las comunidades, donde podemos ver estas áreas muy grandes en forma consistente. Aquí tenemos tendencias, todo esto basado en observaciones de las tendencias, no modelamiento. En Europa podemos ver que en los últimos 50 años que en azul hemos ido aumentando las tendencias de inundación, y en rojo ha ido disminuyendo. Entonces, esto, la primera vez que se mostró, hay un patrón bastante claro en el norte-este de Europa, y en café podemos ver la baja en estas descargas de inundaciones en el este de Europa. Así que lo vemos en el área este de Europa y también en el área mediterránea, porque podemos entender por qué están ocurriendo estos cambios, porque nuevamente es muy importante poder ver las estaciones donde
podemos ver. Si queremos entender estos cambios de los flujos, tiene que ver con las estaciones, en qué época del año. Vamos a entender. Primero tenemos que ver en qué periodo del año ocurren las inundaciones. Aquí en el mapa esto es extremo porque la dirección también del color nos dice en qué momento del año ocurren las inundaciones. Y en esta región, aquí en este color rojo en el centro de la imagen, esto ocurre en verano, junio, julio, agosto. Las líneas azules muestran estas inundaciones en invierno, en diciembre, en enero. Entonces en el Mediterráneo ocurren en octubre, noviembre, diciembre, enero. Y aquí en el este de Europa las inundaciones ocurren en la primavera, en marzo, abril, mayo, y esto es debido a que tenemos estas inundaciones de verano. También la nieve se está derritiendo, entonces aquí es muy fuerte en el norte, menos fuerte en el sur. Aquí tenemos estas inundaciones de invierno porque aquí tenemos estas inundaciones de verano, y esto nos ayuda a entender por qué las inundaciones están cambiando en Europa, por la estacionalidad, que puede ser muy diferente con la estacionalidad de la lluvia. Esto es un mapa idéntico, pero con lluvias extremas, que puede ser muy diferente. ¿Y por qué esto puede ser diferente? Porque también hay muchas cosas que están ocurriendo. Tenemos la generación de humedad, el suelo está húmedo, tenemos lluvias, hay ciertas diferencias hidrológicas en estos casos. Así que hemos llevado a cabo estos análisis de atribuciones para poder atribuir los cambios en las inundaciones y a sus impulsores. Y aquí podemos ver las precipitaciones, en la humedad del terreno y también la nieve que se derrite. Aquí podemos ver en el este de Europa que los puntos azules, aquí tenemos que ha aumentado la humedad del suelo, y muchas veces tenemos menos derretimiento de las nieves, tenemos más temperaturas, pero hay menos retención de esa humedad. Y aquí tenemos este método que hemos desarrollado para este propósito, para poder saber qué porcentaje de los cambios en las inundaciones han sido debido a las precipitaciones extremas. Y hay una parte importante de estos cambios, es que hemos tenido estos cambios especialmente en la parte este del continente, que normalmente tiene que ver con la humedad del suelo, y también a que también las captaciones de agua o las cuencas se están secando. Y aquí tenemos pequeñas inundaciones por el derretimiento de las nieves. Aquí tenemos el efecto de las captaciones de agua o de las cuencas, y estos cambios también pueden ser relevantes para las inundaciones. Solamente estos catchments o estas captaciones de agua y el cambio climático puede ser muy relevante para todos estos distintos tamaños de cuencas o embalses. Entonces, les quiero dejarles algo para que ustedes puedan leer también, y feliz de poder responder sus preguntas. Sí. Muchas gracias a los presentadores, Gabriel, Cristian, Gunther, por sus charlas. Lamentablemente tenemos restricciones de tiempo que nos obligan a cerrar el seminario en este momento, ahora. La transmisión televisiva, otro compromiso del salón. So we need to wrap up here, yes. And entonces, lo que yo simplemente quería hacer es dar las gracias nuevamente a los presentadores, dar las gracias a las personas que participaron de la audiencia, a las personas que están conectadas a la transmisión en vivo, online, que fueron más de 100 personas y más de 100 personas en el salón, así que nos tiene muy contentos la convocatoria que tuvimos y la confianza que toda la audiencia depositó en nosotros como Universidad de Chile para hacer un evento de buena calidad por el Día Mundial del Agua.
Hemos visto un montón de información, un montón de aprendizajes, habrá que procesar, ¿cierto?, cómo las experiencias que estamos viendo en otras latitudes, en otros continentes, nos pueden servir para tomar algunos aprendizajes en nuestro país. Los desafíos de gestión que Gabriel y Cristian nos han mostrado son muy, muy importantes. Vemos una diferencia fundamental, creo yo, entre la realidad europea y nuestra realidad en términos de la cantidad de información disponible directamente recopilada en terreno. Nuestro país debemos confiar un poquito más en los modelos de simulación y eso presenta también un desafío técnico en sí mismo. Cerramos aquí, damos las gracias. Tenemos café y algunas cositas ricas en el primer piso de este edificio, así que los invitamos a continuar la conversación, ¿cierto?, en ese lugar, en primer piso. Damos las gracias y nos despedimos de la audiencia en el canal de YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien.